Me gusta siempre empezar con citas que me inspiran y sobre las que luego medito. En este caso he acudido a una cita del libro de Job, a una cita de Agustín, en este caso de las Confesiones, y a una cita de San Buenaventura, de la reducción de las ciencias a la teología. Y dicen así: y después de que mi piel se haya consumido, con mi propia carne veré a Dios. Yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. En mi interior suspirarán mis entrañas. Segundo texto dice así: amo cierta luz y cierta voz y cierta fragancia y cierto manjar y cierto abrazo cuando amo a mi Dios. Luz, voz, olor, manjar, abrazo de mi hombre interior, donde para mi alma fulgura lo que ningún lugar abarca, donde suena lo que ningún tiempo arrebata, donde huele lo que la aura no dispersa y donde se saborea lo que la voracidad no consume y donde queda unido, abrazado, lo que la hartura no separa. Esto es lo que amo cuando a mi Dios amo. La tercera cita dice así: todo sentido busca, llevado de un deseo natural, el objeto sensible que le es conveniente. Goza al hallarlo y reitera su posesión sin hartura, porque no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Del mismo modo, el sentido de nuestro corazón debe buscar con anhelo, hallar con gozo, reiterar sin cansancio lo bello, lo consonante, lo fragante, lo dulce y lo suave. Y aquí como en el conocimiento sensitivo se encierra, aunque oculta, la sabiduría divina. Y cuán admirable es la contemplación de los 5 sentidos espirituales, siguiendo la conformidad que guardan con los 5 sentidos corporales. Ahora va mi reflexión. He decidido comenzar mi reflexión con estos 3 textos extraordinarios, pues en ellos se plantean de modo elocuente algunas de las cuestiones clave que me propongo abordar y que desde muy pronto ocuparon la mente de profundos pensadores durante el medievo. En el texto del libro de Job podemos leer, expresado con una fuerza sobrecogedora, cómo afirma Job que consumida su piel, con su propia carne verá a Dios, sus ojos lo contemplarán, él mismo lo verá. Y es sin duda motivo de reflexión que pueda verlo en carne viva una vez consumida su piel. Pero no lo es menos que pueda ver al Dios que nunca se muestra cara a cara tal cual es. Por otra parte, tomar como palabra de Dios, objeto de escucha y meditación profunda, junto al texto de Job, un texto como el Cantar de los Cantares, al que dedicarán bellísimos comentarios y sermones sobresalientes hombres y mujeres del medievo, mueve una vez más a reflexión, pues la carnalidad y sensualidad de los textos en los que la belleza se capta, es deseada y gustada con los 5 sentidos, puede resultar en cierta medida paradójica. Al fin y al cabo parece que ha de afirmarse por un lado la espiritualidad del fenómeno descrito y por otro lado, es claro, no puede negarse su sensualidad, su carnalidad. Como muy bien muestran los estudios dedicados al respecto, entre los que destacan como clásicos e insustituibles los trabajos de Karl Rahner o de Hans-Urs von Balthasar, desde un principio este fue un motivo de meditación y debate, destacando figuras como Orígenes o San Gregorio de Nisa, entre otros, quienes fueron modulando sus posiciones al respecto en diálogo crítico con el platonismo, como puede comprobarse al leer con detenimiento su obra. Dilucidar qué son propiamente estos sentidos espirituales, qué relación guardan con los sentidos que San Buenaventura llama corporales y por tanto con la belleza, siempre sensible, es un asunto extremadamente complejo que no solo exige abordar una cuestión de orden estético, sino que tiene serias implicaciones de orden epistemológico, antropológico, metafísico y desde luego teológico. Afirma San Buenaventura, clave de su teoría estética, que todo sentido busca, movido por un deseo natural, ya que lo que busca es lo que le conviene, lo que le proporciona gozo en tanto que le conviene, por lo que no le harta,
buscando gozarse de nuevo en lo hallado. Y había afirmado San Agustín, el gran maestro del doctor seráfico, que cuando amaba a su Dios, amaba cierta luz, cierta voz, cierta fragancia, cierto manjar, cierto abrazo. ¿Cómo no pensar que los sentidos están siempre lanzados hacia lo que los excede y llama? ¿Cómo no pensar que Dios, como hermosura, belleza embellecedora que nos llama despertando nuestro deseo, está siempre ahí, como insondable? En la tradición platónica aparece en parte esta idea expresada con gran elocuencia. Así, Hermias afirmaba en su comentario al Fedro: querido es, en efecto, lo bello, que es lo que llama hacia sí mismo y convierte. Se llamó bello porque llama hacia sí mismo a los amantes. Y por su parte, Dionisio Areopagita afirmaba de Dios en el Tratado sobre los Nombres Divinos que llama a todas las cosas a sí mismo y por eso es llamado kalos, belleza, en clara consonancia con lo defendido por Proclo en su teología platónica, para quien la belleza, llamando, suscita amor. Como bien señala Jean-Luc Chrétien, de acuerdo con esta concepción estética, bello es lo que llama manifestándose y ante todo se manifiesta llamando. Idea que con importantes modulaciones y modificaciones a través fundamentalmente de Dionisio y de San Agustín atravesará la Edad Media cristiana. Ahora bien, ni para Dionisio, ni para Agustín, ni para ninguno de los profundos pensadores cristianos que bebieron de sus obras, lo dicho sobre la belleza es una mera imagen poética, tal vez metáfora, que sirva para dar cuenta de un hecho de carácter metafísico de primer orden. No es meramente un modo elocuente de expresar la idea de que la multiplicidad está siempre en tensión hacia la unidad en la que tiene su origen, en la que reside su sentido último, a la que ha de volver y en la que en verdad reposa. Esta potentísima idea, sin duda, está presente en el pensamiento medieval que bebe de ricas fuentes platónicas, pero ni la patrística ni el cristianismo medieval son mero platonismo. El tiempo, la historia, el devenir de los entes en su existir mundano, la carne misma, a la luz de dos acontecimientos como son la creación y la encarnación, no pueden quedar reducidos al modo neoplatónico a un momento del eterno devenir de lo divino que será reconducido y subsumido finalmente en la unidad. Alcanzar sabiduría y felicidad no es meramente volver al origen del que salimos, no es ser lo que siempre fuimos y en el fondo somos. La clave de la metafísica y por tanto de la estética no es el ser en su devenir y su saber de sí, sino la donación, el gozo y el agradecimiento. La apertura radical a lo otro que uno. Pues tanto la creación como la encarnación son expresión del misterio del amor que es Dios mismo. En sus confesiones señalaba San Agustín que una lectura atenta de las Enéadas de Plotino permitía afirmar que allí se defendía, aunque con otros términos, tal como podía leerse en el texto revelado de San Juan en el Nuevo Testamento, lo siguiente, cito: en el principio era el verbo, logos, y el verbo logos estaba en Dios, y Dios era el verbo, el logos. Este estaba desde el principio en Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se ha hecho nada. Esto dice Agustín, que se puede leer en las Enéadas. La estrechísima relación señalada, como hemos visto, por la tradición platónica entre la palabra, el verbo que llama, apela, y la belleza presente para Agustín en la creación, era asumida, por tanto, como verdad incontestable por la gran autoridad del medievo. Pero será, y es algo muy significativo, en su tratado sobre la Trinidad, donde expondrá una idea que considero clave en este asunto que nos ocupa. Afirma allí que, cito, la palabra que fuera resuena, signo es de la palabra que dentro luce, a la que conviene mejor el nombre de
verbo, logos. Pues la palabra que los labios pronuncian, voz es del verbo, del logos. Agustín distingue sutilmente entre la expresión del verbo, su manifestación, y el verbo mismo, el logos. La palabra externa sería voz del logos, del verbo que se mantiene en el interior. Pero la palabra, la voz, como signo, huella, vestigio, dirá San Buenaventura, no remite al verbo que expresa, manifiesta. Cuando Agustín nos cuenta en el libro 10 de las Confesiones cómo preguntó a la creación entera si era su Dios, añade una preciosa y precisa afirmación. Mi pregunta era mi tensión, mi búsqueda, mi atenta mirada, y su respuesta, su belleza. Pues nada era el Dios que buscaba, pero todo le hablaba de él, en todo clamaba a Dios llamándole. La relación entre logos, verbo, y voz, palabra, lo hemos llamado antes, es asunto central para Agustín y por este motivo, por lo que ahonda más aún en ello, nos aporta una luz extraordinaria para avanzar en nuestras reflexiones. Afirma en su tratado sobre la Trinidad, cito, el verbo humano es anterior a todos los sonidos que le representan y es engendrado por la ciencia que permanece en el ánimo, cuando esta ciencia tal cual es se expresa en una palabra interior. Cuando se expresa por medio de un sonido o mediante un signo corpóreo, no se representa ya como es, sino tal como se la ve o se la oye por los sentidos del cuerpo. Cuando lo que está en la noticia se encuentra en el verbo, entonces es verbo verdadero y verdad, cual debe el hombre desear. Pues lo que está en la verdad está en el verbo, y lo que en ella no existe, en él no se encuentra. El verbo, la palabra interior, que no vibra ni pierde intensidad, pues es anterior a toda voz, como verbo verdadero, ha sido engendrado, no creado, como expresión, como manifestación de la verdad. En todo igual aquello que lo engendró y en sí manifiesta, la verdad misma. Quien no reconoce y comprende el verbo, por tanto, no puede en modo alguno acceder a la verdad. Ahora bien, y esto es importante, el sonido, la voz o el signo corpóreo, lo que antes hemos llamado palabra, ya no es engendrado, no es de la misma naturaleza que lo expresa. El logos, el verbo, se expresa adecuándose a nuestra condición. El logos, el verbo, clama en cada signo. Y es de notar, añade Agustín en este enigma, otra semejanza con el verbo de Dios, y es que así como del verbo fue dicho todo ha sido creado por él, donde se declara que Dios hizo cuanto existe por medio de su Hijo unigénito, así tampoco hay obra humana que primero no se hable en el corazón, según está escrito. El principio de toda obra es el verbo. Es principio de bien obrar cuando el verbo es verdadero. Puede nuestro verbo existir sin que se traduzca en obras, pero no es posible la acción si no precede el verbo. El verbo de Dios pudo también existir sin que existiese criatura alguna, mas ninguna criatura puede existir si no es por aquel que hizo todas las cosas. De estos profundos textos, al menos dos consecuencias pueden extraerse, o yo soy capaz de extraer. La primera, en la que me detendré de inmediato, es que el mundo no ha sido engendrado, no es mera emanación del uno, es creación. Y la creación es voz, palabra de Dios, cántico, revelación. Y la segunda, en la que habremos de parar más tarde, es que en palabras del mismo Agustín, cito, así como nuestro verbo se hace carne, o sea, voz del cuerpo al convertirse en palabra para poder manifestarse a los sentidos del hombre, el verbo de Dios se hizo carne tomando nuestra vestidura para poder manifestarse a los sentidos del hombre. Pero voy con la primera cuestión. Aquel que no resulte iluminado por los esplendores innumerables de las criaturas está ciego. El que no se despierta con tantas voces está sordo, decía San Buenaventura en su itinerario del alma hacia Dios, describiéndonos a todos en mayor o menor medida. Para el doctor seráfico, San Francisco, enamorado e iluminado, que vendría a ser lo mismo, veía como ninguno vemos, oía lo que no oímos,
pues a través de sus sentidos percibía la belleza que cantan las criaturas bellas. Reconocía como verdad el amor que la belleza manifiesta. Podemos leer en la leyenda mayor: por la contemplación de los magníficos espectáculos de la naturaleza, se elevaba a su primera causa y origen. En los seres hermosos admiraba la belleza infinita del Hacedor, y por los vestigios impresos en las cosas encontraba doquier a su amado. Provocaba dulcemente a todos los seres, como lo hacía David, a que cantasen las divinas alabanzas. Me llamaste y gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y ahora suspiro por ti. Gusté de ti y ahora desfallezco de hambre y de sed de ti. Me tocaste y en tu paz me inflamé. Clamaba San Agustín en las Confesiones. Porque por sorprendente que pudiera parecer, el camino hacia la sabiduría, la felicidad, la plenitud, no consiste en suspender los sentidos, abandonar la sensibilidad, encapsulándonos en el espacio de lo inteligible, conociendo de modo pleno aquello que nos cerrará por completo, que nos completará. El camino que se nos describe consiste en sanar nuestros sentidos, de modo que seamos capaces de reconocer a las criaturas como lo que son, palabra de un Dios que es verdad, amor, para poder así sentirlo con la mayor intensidad y gozar de él. La convicción de algunos de los grandes pensadores del medievo cristiano es la de que hemos perdido la capacidad de sentir adecuadamente. Nos perdemos en la fenomenicidad de las criaturas en sí, olvidando su condición de voces, palabras, gritos que nos llaman a adentrarnos en el misterio, quedando por ello siempre perplejos e insatisfechos. San Anselmo, tras desarrollar su argumento definitivo en el Proslogion, cierre de la labor iniciada en el Monologion, consciente de todo lo dicho, afirmará, cito: todavía te ocultas a mi alma, Señor, en tu luz y felicidad, pero eso se bate todavía en sus tinieblas y en su miseria. Pues mira en torno a sí y no ve tu belleza. Escucha y no oye tu armonía, olfatea y no percibe tu aroma, saborea y no reconoce tu sabor, palpa y no siente tu suavidad. En ti tienes estas cosas, Señor, de un modo inefable, que es propio tuyo. A las cosas sensibles se le has dado de un modo sensible, que es propio de ellas. Pero los sentidos de mi alma se han endurecido, se han embotado, se han obstruido por la antigua flaqueza del pecado. A San Anselmo no le basta con saber lo que es Dios, con deducir sus atributos, además de su existencia, porque no se trata de que se cierre el círculo del saber, de que se vayan aclarando todas las sombras, de que ya no haya posibles dudas. No se trata de que se vayan actualizando las potencias aún en proceso de autocumplimiento, sino de sentir en lo más profundo, como decía Job, hasta que suspiren las entrañas, en un encuentro al que nos invita todo lo bello. La afirmación rotunda de la creación, en tanto que afirmación rompedora de la alteridad radical de Dios respecto del mundo, su trascendencia absoluta aleja al cristianismo tanto del platonismo como del aristotelismo. La historia, el tiempo, no puede entenderse como el devenir de lo divino, que habiendo salido de sí como multiplicidad, vuelve a sí como unidad. El amor ni es un anhelo de lo que falta, ni es la atracción de la unidad que mueve todo hacia sí hasta cerrarse por fin acabada, cumplida sobre sí misma. El amor es entrega, salida de sí por el ser del otro. Y la historia, el tiempo, se despliega en promesa, diálogo y encuentro. Como dice de modo profundo Jean-Luc Chrétien, para que una voz visible sea verdaderamente una voz que nos habla, para que haya diálogo, es preciso, no obstante, que en ese cara a cara de la mirada algo se quiebre y quebrándose remita más allá de sí mismo. Es preciso que el soplo de este intercambio le venga de lo invisible y que nada en las cosas ni en nosotros sea suficiente por ello. Porque no se trata de aquietar nuestra inquietud aclarando el mundo, entrando en armonía con él o sometiéndolo al orden de mis búsquedas, sino de ser interpelados, inquietados, alterados por el otro que nosotros, que tal y como lo relataba Agustín, nos llama incluso a gritos.
Merleau-Ponty en Lo visible y lo invisible hablaba de ese logos que se pronuncia silenciosamente en cada cosa sensible. Y ese logos ha de exceder infinitamente a cada cosa sensible en la que se ofrece, así como a las potencias de aquel al que se ofrece, siendo ese exceso lo que constituye la belleza de la cosa misma, en tanto que la instaura como cántico y llamada. Lo bello conmueve y la belleza en sí deleita. San Buenaventura, con sutileza, profundidad, se detiene en esta idea y, como veremos, nos invita a adentrarnos en la cuestión de los sentidos espirituales. Este mundo sensible entra en el alma a través de las puertas de los sentidos, dice. Todas estas cosas sensibles son vestigios en los cuales podemos ver reflejado como en un espejo a nuestro Dios. Si todas las cosas cognoscibles tienen el poder de producir su imagen, es claro que en ellas, como en tantos espejos, podemos captar la generación eterna del Verbo, imagen e hijo eternamente emanados de Dios Padre. La creación es bella, en tanto que es voz, palabra. Y esta es don, comunicación de belleza, del logos, del verbo verdadero, amor de amor, en cuyo gozo y deleite, como se esforzarán en transmitir los grandes místicos, consiste la sabiduría y la felicidad. Pero ¿cómo entender ese gozo y deleite? ¿Qué condiciones han de darse para que sea posible? Esta es, en verdad, la difícil cuestión de los sentidos espirituales. Y una vez más es San Buenaventura quien me ilumina en este trance del camino. Podemos leer en el itinerario. De la misma manera que la especie percibida es una semejanza producida entre el que percibe y el objeto percibido, y posteriormente impresa en el órgano sensible, que a través suyo nos hace reconocer su principio, es decir, el objeto. Así podemos pensar que la luz eterna, Dios Padre, genera una semejanza o esplendor igual, consustancial y eterno, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Toda la creación nos canta las grandezas del Señor, nos llama a deleitarnos en el encuentro con Él, y solo conociéndolo a Él, en el encuentro, podemos conocer al Padre. Y es que afirma el doctor Seráfico, la especie sensible que nos deleita como bella, suave y saludable, nos indica que en esa primera especie hay un sumo grado de belleza, suavidad y salud, que guarda la suma proporcionalidad e igualdad con el generante, que hay en ella una potencia que se expande no por medio de imágenes, sino en la verdad inmediata de la percepción, y en la que hay una eficaz impresión sanante, suficiente y capaz de satisfacer todas las necesidades de quien la percibe. Es claro que el estar abiertos a lo otro que ellos es la esencia de los sentidos. Nos abren a lo otro que nosotros mediante la captación de lo que San Buenaventura y sus coetáneos llaman la especie. Y es porque en un cierto grado nos deleitamos percibiendo la especie sensible, por lo que llamamos a las cosas bellas, suaves, saludables. Entendemos, es más, que la especie guarda alguna proporcionalidad con el objeto que la genera, que de algún modo en la percepción misma captamos la virtud de aquello que llamamos bello, aquello que hace a lo bello bello, que si nos deleita en algún grado es porque en algún grado tiene el poder de percibir a su especie, satisfacer las necesidades del que percibe. De no ser así, no tendría sentido hablar de la belleza de la creación ni de nada, pues el deleite dependería por completo de las condiciones o de la actitud del percipiente ante las imágenes, meros fenómenos que le asaltan o que pueblan su mente y que lejos de siendo percibidas abrirnos a lo otro que nosotros, serían el campo, el espacio del ejercicio de nuestro poder o de nuestro delirio. El deleite consiste en el acuerdo del objeto conveniente con el sujeto conveniente, afirma el hermano franciscano, y añade algo capital. Si solo en la imagen de Dios se contiene la razón de lo sumamente bello, suave y saludable, y a ella se une en verdad intimidad y plenitud para colmar todo nuestro deseo, entonces percibimos claramente que únicamente Dios es la fuente de todo gozo y el verdadero gozo, y que a Él estamos abocados a partir de todo otro deleite. Pero así las cosas, ¿sería posible el gozo, el deleite al que estamos abocados sin sentidos? ¿Cómo pensar los sentidos sin carne? ¿Cómo entender lo que serían los sentidos espirituales? Es importante darse cuenta de que frente a lo que pudiesen entender
Los filósofos de una filosofía no enraizada en una profunda confianza en la creación, en la encarnación y por tanto en la resurrección de la carne, para buena parte de los pensadores cristianos medievales, inteligir, comprender qué sea Dios, definirlo, subsumirlo bajo los conceptos adecuados, logrando que por fin encaje el sistema de la totalidad de lo que es, este supuesto reposo, actualización de nuestra potencia intelectiva, aquietamiento del devenir de la existencia, no es en verdad ni sabiduría ni felicidad. La sabiduría no es posible si no es en el encuentro íntimo, amoroso. Y la felicidad, como señalaba San Agustín en las Confesiones, es gozo de la verdad. No es meramente un contemplar, como dirá en el libro séptimo, entiende el platónico. Es mucho más, es un habitar. El logos, la belleza en la que luce la verdad, se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, invitándonos a habitar con él entre la Santísima Trinidad. Y es que frente al griego lo que afirma el cristiano es que la verdad no es accesible al hombre sino en su carne. Como señala von Balthasar, la carne habla a la carne y por ello la percepción de la fe en cuanto a acto de encuentro de todo el hombre no solo incluye necesariamente la sensibilidad, sino que la acentúa. Creer en la encarnación y en la resurrección supone creer que el Jesús que resucita es el Jesús que ha disfrutado y ha sufrido, que ha reído y ha llorado, que amando ha muerto. La resurrección es resurrección del sujeto integral, cuerpo y alma, alma y cuerpo. Resucita la carne. Salvar el alma es salvar el cuerpo. Sin la resurrección de la carne, la gnosis, como todo idealismo, estarían en lo cierto. Es más, sería necesario que muriese la carne para que triunfase el espíritu. Uno. Pero el corazón del mensaje cristiano, rompedor, es el encuentro interpersonal, el amor. La locura del mensaje cristiano para un griego estriba, entre otras cosas, en que no se afirma que Dios gobierna de cerca el ámbito de la carne, de la alteridad y de la distancia, del mismo modo que el piloto gobierna la nave. No es que se aproxime a ello para conocerlo e incorporarlo así, es que se hace carne. La tradición medieval, de raíz agustiniana, entiende que en el corazón de todo hombre anida un deseo. Deseo que puede concebirse como deseo de saber, pero no como deseo de claridad entendida como inquietud, como clausura, como acabamiento y eliminación de toda distancia y de toda alteridad. Al contrario, como hemos visto, ese deseo nace del exceso recibido y no plenamente conocido y conduce al conocimiento pleno de ese exceso que nos excede y nos vivifica sin descanso. El saber que deseamos, que hemos de desear más y más, ese encuentro íntimo en el que la piel ya no es frontera, sino vehículo, con el otro, siempre otro, sin el que nada soy y nada es. El tacto pone fin al conocimiento, dirá San Agustín en su tratado sobre la Trinidad. Podemos leer en la llama de amor vivo: este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el verbo que le hace es ajeno a todo modo y manera, y libre de todo tomo de forma, figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y poner raya y término a la sustancia. Y así este toque de que aquí se habla, por cuanto es sustancia, es a saber, de la divina sustancia, es inefable. Este toque del verbo, sabor anticipado a la vida eterna, es el toque del que tenemos noticia en cada caricia, del que nos habla todo aquello que nos conmueve, que nos toca, en el que nos deleitamos, sobrecogemos de modo pleno. Y goza toda sustancia sensitiva, añade San Juan, todos los miembros y huesos y médulas, no tan remisamente como comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande deleite y gloria, que se siente hasta los últimos artejos de los pies y manos, y siente el cuerpo tanta gloria en el alma, que en su manera engrandece a Dios, sintiéndole en sus huesos, conforme a aquello que David dice: todos mis huesos dirán, Dios, ¿quién es semejante a ti? Cabría decir que los sentidos espirituales no son entendidos como una mera metáfora, una alegoría, ni tan siquiera un modo analógico de hablar de la experiencia de Dios. Si bien esta afirmación es más que probable que nos fuerce a repensar profundamente lo que somos, lo que es la sensibilidad, la misma carne,
No es pensable que la plenitud a la que somos llamados suponga la pérdida, la aniquilación de lo que nos hace tocables, heribles, abrazables, de lo que nos permite acoger, acariciar, besar, cantar. Son espirituales, sí, pero no porque se opongan a la carne, sino porque solo quien se deja transformar por el Espíritu, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, puede sentir lo que no siente el que no ama. El pensador cristiano medieval no es un platónico, ni un estoico, ni un mero aristotélico. La gracia, que es donación, perfecciona la naturaleza, no la suplanta. Los sentidos espirituales se nos presentan como los sentidos plenos, resucitados, sanados tras haber sido obstruidos, entorpecidos. Porque somos cada uno de nosotros en nuestra fragilidad inalienable, aunque ni tan siquiera lleguemos a saber quiénes somos, los que somos amados y llamados a disfrutar de modo inefable, indecible, del amor de Dios. Conoceremos a Dios tan claramente que lo veremos en espíritu cada uno de nosotros, lo veremos en los demás, lo veremos en sí mismo, lo veremos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Lo veremos también presente en todo cuerpo con los ojos del cuerpo a donde quiera que se dirijan y alcancen esos ojos del cuerpo espiritual, exclama San Agustín en la Ciudad de Dios. Y siendo palabras extraordinarias que mueven a meditación, es con un precioso texto de una humilde mística del siglo XIII, la beguina, perseguida y refugiada en el convento cisterciense de Helfta, Matilde de Magdeburgo, con quien querría terminar mi reflexión. Afirma en su preciosa obra titulada La luz que fluye de la divinidad, que hable ella. Cuando pienso que la naturaleza divina posee ahora huesos y carne, alma y cuerpo, me elevo llena de alegría, muy por encima de mi dignidad. Aunque el ángel está en cierto modo creado a imagen de la Santísima Trinidad, es sin embargo un espíritu puro. Solo el alma es con su carne la señora de la casa en el reino de los cielos y está sentada junto al eterno Señor de la casa, en todo igual a él. Allí reluce ojo en ojo y fluye espíritu en espíritu y roza una mano otra mano y habla una boca a otra boca y saluda un corazón a otro corazón. Muchas gracias.